Miren, ayer el expresidente Leonel Fernández estuvo en el almuerzo de un importante grupo de comunicaciones y ahí le hicieron la pregunta sobre qué ocurriría, por qué su negativa a la reforma constitucional. Y básicamente él plantea el tema de que el gobierno, más que lo que haya dejado entrever cuando se le han cerrado los caminos a algunas de las propuestas, por ejemplo, reforma al Tribunal Constitucional, no, eso no hay que hacerlo por ese mecanismo. Bueno, pues entonces nosotros ahora queremos reformar el TCE. No, eso se puede hacer por otro mecanismo. Bueno, pues vamos a buscar la justicia independiente a través del Ministerio Público, pero eso tiene otro mecanismo que se puede hacer. No, pero entonces vamos, o sea, como que el gobierno ha intentado de todas maneras modificar la Constitución o buscar argumentos para modificar la Constitución, aún no cumpla necesariamente en principio con lo que han establecido. Pero en ese propósito, él dice que el interés, o uno de los intereses principales en materia política, es modificarle el 50+1 de la Constitución. Yo quisiera que escuchemos, si el director nos ayuda, las palabras de Leonel Fernández en este sentido. Úsalo de nuevo. Adelante. ¿Por qué? Porque hay que bajarlo. Ha funcionado Eso ha funcionado bien. Desde el año 1996 aquí estamos celebrando elecciones con el 50+1. Y el PRM ganó con el 52%. En el 2020 ellos ganaron. ¿Por qué quieren bajar? Porque los números no le dan. Entonces quieren acomodar la Constitución a sus encuestas. Y eso no puede ser. Un país no puede estar cambiando la Constitución porque las encuestas no le den un partido político. Eso sí es debilitar las instituciones democráticas de un país. Y ahora, ¿qué pasa? Confesión de partes, relevo de pruebas. Salió de la primera vicepresidenta actual de ese partido diciendo que inclusive el 50+1 es corrupción. El argumento es que 50+1 equivale a corrupción. Bueno, ahí escucharon el planteamiento de Leonel en ese sentido. Bueno, le preguntaron después, que no está ahí en el video, le preguntaron después, pero según sus encuestas, usted no llega al 50%, dice, no, que yo no tengo que ver con eso, es con el 50+1. Y es el 50+1 lo que está en la Constitución, lo que ha funcionado. Cuando usted se va, bueno, cuando usted va a las urnas, en República Dominicana habitualmente vota 65, 75 promedio de los dominicanos, o sea, de los hábiles para votar, del padrón, de los empadronados. Estamos hablando de que el 70% de la población, de esos, el 50% elija a una figura. Estaremos hablando de un 35% aproximadamente de los empadronados, que representa a, qué sé yo, 25% de los votantes del universo de dominicanos. Entonces, el 25%, a fin de cuentas, es que está apoyando a un candidato presidencial cuando éste llega a la presidencia de la República, en términos generales, ¿verdad? En términos estadísticos. Entonces, que usted le reduzca eso, del 50+1, póngase usted al 40+1, o mayoría simple, sea mayoría, exacto. o al 35, si hay una separación de 10% más, como se utiliza por ejemplo en Bolivia. Eso es sumamente peligroso, porque entonces la representatividad, el nivel de representatividad bajaría de cerca de un 25%, que es hoy, que es lo que vota por un candidato al momento de ganar unas elecciones. Si gana muy cercano al 50%, bajaría a cerca de un 20, entre un 20 y un 15%. Entonces, estamos hablando de que no sería un presidente con toda la legitimidad, y eso incluso podría en alguna medida poner en jaque el sistema dominicano. Si lo legalizan, sería legítimo. No. Es que legal y legítimo no es igual. Ok. Si la Constitución la sería modifique, legal. Exacto. Entonces, sería legal, no pero sería no legítimo. necesariamente. Es que la legitimidad. No tendría legitimidad. La legitimidad te lo da. Ajá. El respaldo mayoritario de un grupo hacia algo. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Si la mayoría en el Congreso, que es donde se modifica la Constitución, óyeme, yo estoy a favor completamente de lo que tú dices, pero si la mayoría en el Congreso aprueba modificar la Constitución para lo que sea, Sí. ¿es legítimo? No necesariamente. Bueno, si usted lo dice, no es legítimo. No, porque la naturaleza del Congreso. O sea, tú quieres decir es que no es legítimo porque a lo mejor ese grupo sí está de acuerdo, pero la mayoría de la población no está de acuerdo. No. El Congreso tiene la naturaleza de representación. Al igual precisamente que los partidos políticos. Que sea legal no es legítimo. No todo. Yo por ejemplo, discrepo con eso, pero bueno. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de legalidad no legítima.
¿cuál es la pena máxima que hoy reposa a los que agreden animales? Un año. Un año de prisión. Es la que está buscando 3. Exacto. Un año de prisión es lo legal. Pero ¿usted entiende que es lo legítimo? No. ¿Por qué no es legítimo? No es lo legítimo porque cuando tú golpeas a un animal, lo maltratas y hasta lo arrastras, como hemos visto casos, tú dirías, escúchale, es algo que lacera en alguna medida, no ni siquiera el reino animal, a la propia humanidad en la forma en que lo hace. Pero lo que establece la ley es eso. Eso es legal. Legal y legítimo no es lo mismo. Bien, legítimo es respaldo, es respaldo un poco más de la población. Entonces, a lo que quería llegar con esto es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de lo que hemos logrado en términos de garantías en democracia y garantías en términos políticos. Porque Bolivia tuvo el titingó que tuvo cuando Evo Morales tuvo hasta que salir del país, precisamente por una discusión como esa, de la legitimidad de una presidencia de la República porque no llega al 50+1. Usted se va a Colombia, ha tenido serios problemas como eso, por eso. Perú hoy tiene un presidente que fue escogido y ya carece de legitimidad, fíjate, pero también Boric ha tenido serios problemas y fue el que ganó la presidencia. ¿Por qué? Porque muchos de esos países no cuentan con ese 50+1, esa validación máxima de la sociedad, que en República Dominicana se ha constitucionalizado a través de esa salvaguarda llamada 50%+1. Y ha sido efectiva en el tiempo y los resultados están ahí. Aquí no se ha dado nunca un golpe de Estado después del 50+1. Aquí nunca se ha dado Ha funcionado. Ha funcionado. Ha funcionado. O sea, fíjese, del 96 para acá, del 94 para acá, ¿qué tan efectivo ha sido? Entonces, yo creo que hay que cuidar y dejar de politiquería muchas veces con temas tan sensibles como estos. Y sobre todo, porque en alguna medida ahí hay que darle la razón. Un balotaje es lo que se decide, en caso de que nadie llegue al 50+1. Una segunda vuelta usted va y ahí obligatoriamente uno de los dos tiene que llegar al 50+1. Porque eso es lo establecido. Porque eso es lo establecido, ¿verdad? Pero además, es que automáticamente usted pasa a una competición de dos, uno de los dos tiene que tener más de 50. Claro. Pero sencillamente hay que cuidar y dejarse de politiquería con temas tan sensibles como eso que le han dado garantía y sentido democrático a la República Dominicana, para ahora y para futuro. Mira, Cristian, ayer yo les decía y le hacía la pregunta ingenua porque yo entiendo el por qué, pero quiero que la gente entienda y tal vez se lo pregunte también, ¿por qué modificar la Constitución si dentro de la Constitución actualmente el presidente tiene la garantía de poder reelegirse? O sea, él no tiene que luchar para que se le permita legalmente tener otra opción, otro periodo gubernamental de 4 años. Entonces, que fue una promesa de campaña, sí, señor presidente, pero en campaña usted no tenía COVID, que era lo que yo decía. Usted no tenía la guerra rusa-Ucrania. Usted no tenía muchas situaciones que se están dando en el mundo. En campaña él tenía COVID ya. Pero no, hablo de la promesa. El plan de gobierno se hizo antes del COVID. No, el plan de gobierno fue ajustado al COVID-19. Eso es lo que te digo, ajustado. No, pero antes de llegar al gobierno. Pero no era lo que se empezó, antes de que empezara el COVID. Pero es lo que te digo, el plan de gobierno no se hizo en febrero. No, el plan de gobierno no se hizo en febrero. No, es que un plan de gobierno de un partido de oposición no se hace en un mes. Porque Luis tiene ese plan de gobierno desde antes de 2016. Exacto, entonces a eso es que me refiero. Esa es la visión de Luis Abinader sobre lo que debe ser el Estado. Claro. Entonces, desde hace años vienen hablando de la justicia independiente, de tal cosa, de todo lo que ellos querían. Ahora entró el COVID, o en el 2020 COVID, ahora la guerra, etcétera. Obligatoriamente hay que modificar. Y yo decía, ¿por qué cambiar la Constitución en este momento si lo que genera es controversia? Y es esto que yo decía que estamos todos mencionando, que si sí, unos dicen que sí, otros que no, ahora sí, ya claramente está el tema colocado en la palestra. Hay un interés de que se modifique la Constitución y dijo el presidente esta semana que él espera hacerlo a través de un consenso. Si no es con consenso no se va a hacer. Ahora vamos a ver si lo va a lograr y qué garantías y qué necesidades tendrán los legisladores para que esto se haga, porque nuestro compañero decía que para eso habría que comprar legisladores. Una cosa que a mí me parece inverosímil, pero que no dista de una realidad que ha pasado y que se ha denunciado. Ahora yo lo que me pregunto es, ¿tú crees que el presidente, un tipo que está gobernando su primer periodo, que tiene la garantía, como yo te digo, del segundo, él tiene la garantía, que tiene
de llevarlo a un proceso electoral. Es lo que te digo, él tiene la garantía de aspirar. De pero ir de al ganar proceso, hoy día, pero que él ir al proceso, hablo de eso, ya lo que la gente lo elige es otra cosa. Yo lo que digo es, tú te vas a buscar un lío innecesario en tu primer periodo de gobierno. ¿Por qué no te encargas primero de adecuar todo lo que el país necesita? Te vas a buscar un lío innecesario. O sea, porque mira cómo hay sectores que ya están atacando el tema de la modificación. Y oye lo que dice aquí. ¿Cuál es el interés? ¿Tú te imaginas que realmente no sea lo del procurador? Que después que se apruebe, imagínate tú, porque esa es otra cosa, tiene mayoría en el Congreso, sí, legítimamente o legalmente, como tú dices que no es lo mismo. Sí, no es lo mismo. Legalmente, si en el Congreso la mayoría democráticamente decide por la modificación y se van al tema de la mayoría que tiene no le da para la modificación. Imagínate que la consiga con lo que tenga la mayoría para modificarlo, ¿verdad? Y el tema es el procurador independiente, y después salga un vivo y diga, no, que también vamos al 50+1, porque que eso es parte de lo que parecería que se quiere hacer. Yo decía ayer que era una crisis de confianza que hay en la clase política. Pero nos ven muy bobos, de verdad, y da pena que en una gestión que no tiene los 2 añitos, este sea un tema que se esté debatiendo. A mí no me cuadra la excusa de que sea un tema que se prometió en campaña, porque en campaña se han prometido cosas, y más en estos casi 2 años se han prometido cosas que son tal vez de mayor relevancia, y el pueblo puede entender si no se modifica ahora para el procurador independiente. El pueblo lo puede entender. Yo creo que el pueblo tiene otras necesidades antes de eso, igual que el tema de la corrupción y de la justicia de juiciar y sentenciar. Hay cosas que le afectan a la población que no tienen que ver con todos los casos de corrupción que hay. Hay muchas cosas más y las mencionábamos hace un rato. ¿Le va a decir algo, compañero? Bueno, yo pienso que, yo recuerdo cuando Leonel modificó la Constitución, Leonel tenía unos planteamientos que fueron refrendados, ¿verdad?, por los seguidores de Leonel Fernández y apoyaban en ese momento esa modificación de la Constitución. Las razones que fuese, ¿verdad? Una Constitución que ha tenido sus aportes, que hay que decirlo, porque uno no puede ser mezquino. En esta ocasión, Leonel Fernández está haciendo su trabajo de opositor, que lo hizo también cuando Danilo pretendía modificar el proyecto de la Constitución para beneficiarse. En este caso, está haciendo lo mismo como opositor, que no está de acuerdo con la reforma constitucional porque la oposición entiende que detrás de todo esto, aunque el gobierno ha planteado que lo único que busca es ver cómo separa el poder ejecutivo con la justicia. La oposición entiende que no, que detrás de todo eso podría haber algo, otro trasfondo. Bueno, es un tema realmente que el gobierno tiene que tomar en cuenta. Yo me adhiero un poco a lo que dice Loreni. Este tema podría esperar. Yo creo que aguanta. Sí, yo creo que sí. La Constitución, y miren, para que ustedes sepan, que el presidente, no es rara vez ver eso en un presidente, que renuncia a poderes, porque tú renunciar a esa condición de tú poder elegir al procurador de la República, ¿verdad? Tú estás renunciando de ciertos poderes. Casi nadie se atreve. Pero no se lo quitaría, Luis. Exacto. Se lo quitaría a la presidencia, porque en el proyecto de Constitución se habla de que el presidente lo elegiría hasta tanto se apruebe la ley complementaria que requiere ese proyecto. De manera que Luis tendría 6 años para poder elegir al procurador. Totalmente. Entonces, o sea, se lo quitaría al siguiente presidente. Entonces entiendo que puede esperar. Hay otros temas más importantes, como el tema de la pobreza, el tema de la economía. Todavía el COVID continúa ahí. Se habla, más empleo, exacto, que lo que la gente anda detrás de uno. Desempleado. Y eso, el país está desempleado. Y óyeme bien, y los seguidores del gobierno lo van a entender, porque la situación, yo entiendo que aunque convenga al gobierno y convenga a la mayoría de la población, yo pienso que no es el momento.